Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy la doctora Yoali Arana y les agradezco mucho su interés y su presencia en estas jornadas de salud mental y sueño. También muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño por darme este espacio y esta oportunidad de hablar con ustedes de la microbiota, los trastornos de sueño y la salud mental. Y bueno, sabemos que hay diferentes factores que van a contribuir a tener una buena salud mental a lo largo de nuestra vida. Existen muchos estudios que han demostrado cómo, por ejemplo, la meditación y algunas técnicas conductuales para el manejo de estrés impactan positivamente en nuestra salud mental, al igual que el ejercicio, incluso ejercicio moderado o ejercicio leve, tiene un impacto muy poderoso sobre nuestra salud mental. Habrá charlas al respecto. En esta charla vamos a enfocarnos en una microbiota saludable, una alimentación que promueva esta microbiota saludable y un sueño reparador que puede contribuir a nuestra salud mental. Y bueno, rápidamente a modo de introducción, pues sabemos que todos contamos con más de 100 billones de bacterias que viven en nuestro intestino particularmente, aunque en realidad también tenemos bacterias en muchas mucosas de nuestro cuerpo, en la cavidad oral, vaginal, en pulmones, piel, etcétera. Estas bacterias van a tener funciones inmunológicas bien importantes que vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, ¿cómo llegan estas bacterias a todo nuestro cuerpo? Bueno, vamos a tener bacterias desde antes del nacimiento. Ahora sabemos que el útero no es un espacio totalmente estéril, sabemos que hay bacterias en algunas mucosas como los pulmones desde antes de nacer, pero la gran mayoría de las bacterias las vamos a adquirir en este momento de nuestro nacimiento. Y va a depender nuestra forma de nacimiento para saber qué bacterias son de las que nos vamos a llenar. Si nosotros nacemos por parto vaginal, por parto natural a través del tracto vaginal, nos vamos a llenar de bacterias de nuestra madre, que además días antes del parto empiezan a migrar las bacterias que son más benéficas para nuestro organismo a la parte más posterior del colon para que nos llenemos de estas bacterias al momento del nacimiento. Sin embargo, si nacemos a través de una cesárea, pues ya hay estudios que han demostrado que nuestras primeras bacterias se van a parecer mucho más a las bacterias de las manos del cirujano que a estas bacterias del intestino de nuestra madre. Los primeros entre 3 y 6 meses son fundamentales porque es el momento en el que todas estas bacterias empiezan a colonizar nuestras mucosas y depende mucho de nuestra alimentación y del uso de medicamentos en esta etapa de nuestra vida para saber qué bacterias van a proliferar. Por supuesto que es diferente la microbiota de un recién nacido que es alimentado por leche materna a diferencia de un bebé que es alimentado con fórmula. Y algunos datos interesantes, tenemos más células de bacterias que humanas, ¿no? Tenemos más material genético de bacterias que de humanos, a 10 a 1 la proporción, y bueno, hasta el 80% vive en el tracto gastrointestinal. Por eso la mayoría de las charlas relacionadas con microbiota se enfocan mucho a estas bacterias o esta microbiota intestinal. De manera muy reduccionista probablemente, pero para entenderlo con más facilidad, existen dos grandes grupos de bacterias, los bacteroidetes y los firmicutes. Tenemos que lograr un balance adecuado entre estos dos grandes grupos. El equilibrio es la salud. No se trata de tener solamente de unos o solamente de otros, se trata de tener un equilibrio saludable. Y bueno, ¿cómo vamos a promover este equilibrio saludable? Con una alimentación saludable. Los bacteroidetes, por ejemplo, son aquellas bacterias que se alimentan principalmente de frutas, verduras, leguminosas y cuyo producto de desecho final que va a interactuar con nosotros van a ser principalmente butirato y acetato. Mientras que los firmicutes van a alimentarse principalmente de azúcares, grasas, proteínas y su producto final es propionato, metano y aminas. Y bueno, pues aquí se reduce a qué bacterias queremos promover. Va a depender mucho de nuestra alimentación. Si nuestra alimentación está principalmente basada en azúcares y grasas, alimentos procesados, pues vamos a tener una mayor cantidad de firmicutes proporcionalmente hablando que van a producir el propionato, el metato y algunas aminas. Y bueno, ¿cuáles son todas estas funciones? ¿Por qué es tan importante mantener una microbiota saludable? Bueno, pues sabemos que tienen funciones metabólicas, van a favorecer la digestión. En realidad nosotros no somos capaces de digerir algunas fibras de las verduras, de las leguminosas, pero las bacterias sí, y es por eso que tenemos que consumirlas, para alimentar estas bacterias. Entonces, genera una fermentación de alimentos no digeribles, además van a ayudarnos a absorber algunos nutrientes, van a producir algunas vitaminas como la vitamina B12 y algunas enzimas digestivas que van a promover una buena digestión.
También van a tener una función inmunológica. Estas bacterias van a generar una mucosa que va a cubrir las paredes intestinales para evitar que sustancias potencialmente tóxicas pasen al torrente sanguíneo, crucen esta barrera intestinal. Entonces, tiene una función de barrera y de defensa muy importante. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden afectar nuestra microbiota? Bueno, pues toma de algunos medicamentos, no solamente los antibióticos, que son los más lógicos, también algunos desinflamatorios, algunos analgésicos tienen un impacto sobre nuestra microbiota. Por supuesto, algunos hábitos como el consumo de alcohol o de tabaco, el estrés en exceso y un mal manejo del estrés también van a afectar nuestra microbiota. Enfermedades, particularmente enfermedades autoinmunes, pero una gran diversidad de enfermedades se correlacionan con alteración en la microbiota, infecciones y cambios en nuestra dieta. Incluso cuando hacemos viajes y cambiamos totalmente nuestra dieta, vamos a tener un cambio importante en nuestra microbiota. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una disbiosis? Es decir, cuando se pierde este equilibrio saludable de nuestra microbiota. Bueno, pues vamos a presentar permeabilidad intestinal que va a promover una mala digestión, periodos de diarrea y también periodos de estreñimiento frecuentes, inflamación, obesidad, diabetes o mayor riesgo a diabetes, enfermedades del corazón, y en general vamos a tener un pH mucho más ácido en nuestro organismo. Actualmente sabemos que estas disbiosis van a afectar múltiples funciones de nuestro organismo. Por supuesto que está el eje intestino-cerebro, que sabemos que mantener una microbiota saludable va a tener un impacto positivo en nuestra salud mental y en nuestras funciones cerebrales, pero ya hay muchos estudios que han correlacionado disbiosis particulares, características muy particulares en la proporción de diferentes bacterias en algunas patologías como trastornos neurodegenerativos, en algunos esquemas como trastornos psiquiátricos y en autismo, ¿no? Hay muchísima información respecto a que estas patologías presentan una disbiosis muy particular. Y así como eso, hay en diferentes esquemas de nuestra salud. Por ejemplo, en pulmones, ¿no? En el metabolismo, en la piel, sabemos que hay bacterias que promueven una salud en nuestra piel, como disminución del acné, disminución de manchas, de psoriasis. Si nosotros promovemos estas bacterias saludables, podemos tener un impacto en nuestra piel. Y de esta manera, bueno, pues ya se han estudiado diferentes ejes y se han propuesto diferentes ejes intestinos a diferentes partes de nuestro cuerpo. Particularmente, bueno, el eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿no? Es uno de los que más se ha estudiado. Sabemos que las bacterias intestinales van a generar neurotransmisores como dopamina, serotonina y algunos precursores de estas como el triptofano. También van a producir o a regular la liberación de algunas hormonas, como por ejemplo el cortisol. Es por eso que va a haber un efecto bidireccional del estrés sobre nuestra microbiota. Nuestra microbiota es capaz de mantener niveles de cortisol altos, generando un aumento de nuestra percepción del estrés, pero el estrés también va a afectar y va a impactar negativamente en nuestra microbiota. Entonces, sabemos que además van a generar metabolitos, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que en este caso, particularmente hablando de salud mental y sueño, el butirato tiene un efecto muy positivo en nuestra manera de dormir y en el control de la ansiedad. Entonces, ¿quiénes son las familias de bacterias que producen el butirato como un metabolito? Pues los bacteroidetes, ¿no? Los que veíamos al inicio de la charla, que se alimentan de fibra de frutas, verduras y leguminosas. Entonces, vamos a ver más adelante cómo el butirato tiene un efecto positivo en nuestro sueño y nuestra salud mental. Ok. Particularmente, ¿qué sucede a nivel de sistema nervioso central cuando hay una disbiosis? Bueno, pues como sabemos que estas bacterias producen hormonas y algunos desechos que pudieran ser potencialmente tóxicos, lo correlacionamos con la presencia de trastornos psiquiátricos y neurológicos, particularmente ansiedad, depresión, trastorno del comportamiento social, como ya vimos en el autismo, trastornos en la respuesta inmune, obesidad y trastornos en el ritmo circadiano. Cuando hay una disbiosis, empezamos también a tener problemas de sueño.
Algunas de los neurotransmisores que producen estas bacterias son, por ejemplo, el GABA, particularmente familias de Lactobacillus, Lactococcus y Staphylococcus, producen este ácido gamma aminobutírico que aumenta, que cuando aumenta vamos a tener una reducción en la ansiedad y vamos a tener un impacto positivo en nuestro sueño. Cerca del 95% de la serotonina que se produce en todo nuestro organismo es sintetizada en el intestino y viaja a través del nervio vago hasta el sistema nervioso central y tiene un impacto sobre el sistema nervioso central. También estas bacterias producen el triptofano, que es el precursor tanto de la melatonina como de la serotonina, y de esta manera pues va a impactar en una mejora en nuestra salud mental y en nuestro sueño. ¿Cómo podemos mejorar mi microbiota? O sea, una vez que ya entendimos qué es, para qué sirve, cómo podemos mantener una microbiota saludable, bueno, vamos a ver algunos artículos que muestran evidencia de cómo el uso de probióticos puede tener un impacto positivo, por supuesto la dieta, y qué otras cosas tenemos que controlar, el uso excesivo de antibióticos, o cuando tomemos antibióticos, después hay que procurar el uso de probióticos, y algunos malos hábitos como el alcohol, el estrés o la privación de sueño. Este estudio fue realizado en el 2021 y lo que muestran es el efecto del uso de probióticos, en este caso eran Lactobacillus plantarum PS 128, sobre los síntomas de depresión y los síntomas de calidad de sueño. En la primera gráfica vemos justamente un cuestionario de depresión. Vean ustedes, las barras blancas son al inicio del tratamiento de los Lactobacillus plantarum y las barras negras son 30 días después del uso de estos probióticos. Y lo que vemos es cómo los niveles de depresión disminuyen significativamente a los 30 días de utilizar los Lactobacillus plantarum, ¿no? También vamos a ver este efecto, un efecto positivo sobre el sueño. El ISI es el índice de insomnio. Vamos a ver cómo la percepción subjetiva de insomnio disminuye con el uso de los probióticos, disminuye significativamente, al igual que la somnolencia excesiva diurna. Este de acá es el cuestionario de Epworth, que mide nuestra somnolencia durante el día, y entonces vamos a ver cómo en el día 0, el día 15 de uso de los probióticos y el día 30 observamos diferencias significativas en la somnolencia de estos voluntarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En resumen, el uso de 4 semanas de Lactobacillus plantarum PS 128 disminuyó significativamente los niveles de depresión, disminuyó el insomnio y disminuyó la somnolencia excesiva diurna. Por supuesto que la alimentación, ¿no? Si me han venido siguiendo, pues la alimentación va a tener un impacto fundamental en qué tipo de microbiota vamos a tener. Y este estudio de acá lo demuestra, ¿no? Este estudio compara la microbiota de niños que viven en Europa, en algunas ciudades modernas de Europa, con niños que viven en una comunidad rural en África. Y bueno, pues acá lo vemos con mucha claridad, ¿no? La proporción de bacteroidetes y firmicutes, tanto en población africana como en población europea. Vean ustedes cómo los bacteroidetes, estos que producen el butirato y que se alimentan, ya saben, de fibras de fruta, verdura y leguminosas, lo tenemos en una cantidad importante en la población africana, y vean ustedes en niños de ciudades modernas de Europa como lo tenemos disminuido. Y esta proporción es exactamente contraria cuando hablamos de firmicutes. Finalmente, esta es una pequeña tabla que realicé con base a algunos estudios muy actualizados, estudios del 2022 al 25, donde analizan el impacto, si lo hay, del uso de probióticos, prebióticos y simbióticos sobre la salud mental. Los probióticos, recuerden que son las bacterias vivas. Los probióticos es justo la bacteria. Los prebióticos es el alimento de esas bacterias, ¿no? Por ejemplo, la inulina de agave, que es una fibra prebiótica insoluble que podemos también utilizar para mejorar la proliferación de las bacterias. Y los simbióticos es una combinación de ambos. Un simbiótico trae probióticos y trae prebióticos. Y bueno, lo que alcanzamos a ver en algunos estudios, por ejemplo, el primer estudio que tiene un análisis en 31.172 mujeres,
demostró que el consumo de alimentos ultraprocesados aumentaba hasta en el 40% el riesgo de que estas pacientes desarrollaran depresión a lo largo de varios años que fueron siguiéndolas. Este otro estudio, apenas en el 2025, que fue algo parecido, pero lo hicieron exclusivamente en adultos mayores, demostraron que un uso excesivo de alimentos ultraprocesados, que ellos lo definieron como alimentarnos de estos alimentos por lo menos 4 veces a la semana, 4 porciones al día, 4 veces a la semana, aumentaba hasta en el 10% el riesgo de depresión en adultos mayores. Este otro artículo de acá, el ASAD, es un metaanálisis, estudió 23 reportes o estudios que valoraron el impacto de probióticos, prebióticos y simbióticos sobre síntomas de depresión y ansiedad. Y lo que observaron es que los probióticos sí demostraban una disminución significativa en síntomas principalmente de depresión, es donde se veía la diferencia más marcada, aunque también tenía un impacto en la reducción de la ansiedad, pero no vieron diferencias ni con el uso de prebióticos. En este siguiente estudio del 2024, este es un metaanálisis donde también analizaron algunas cepas particulares, porque no se trata solo de utilizar probióticos, se trata de analizar cuáles son las cepas muy particulares que son capaces de producir GABA, ¿no? Para reducir insomnio y ansiedad, de producir serotonina, para reducir depresión, por ejemplo. Entonces, en este estudio valoraron qué cepas podían generar un impacto positivo y efectivamente se dieron cuenta que no todas las cepas tenían este efecto, ¿no? El efecto era cepa dependiente, por decirlo de alguna manera, y principalmente vieron diferencias significativas en depresión, no así en ansiedad. Finalmente, en este otro estudio del 2024, también demostraron que había una evidencia positiva en síntomas de depresión. Sin embargo, pues ellos concluyeron, tras el análisis, que aunque era una estrategia prometedora, todavía no es concluyente, que faltan muchos estudios para poder definir qué cepas, durante cuánto tiempo y en qué pacientes vamos a ver una respuesta positiva. Y finalmente el último análisis, que es del 2022, también fue un metaanálisis, analizó el impacto de los probióticos y los posbióticos. Ese no se los definí, pero un posbiótico es el metabolito de las bacterias. Por ejemplo, si utilizamos butirato, ese es un posbiótico, ¿de acuerdo? Lo enriquecedor de este estudio es que hicieron análisis de neuroimagen y de actividad eléctrica cerebral, electroencefalogramas, y observaron, por un lado, reducción de síntomas psiquiátricos, particularmente depresión nuevamente, pero también observaron cambios en los estudios de neuroimagen y en el electroencefalograma. Entonces, este estudio nos aporta además evidencia biológica de la actividad eléctrica cerebral con el uso particularmente de probióticos, más que de posbióticos incluso. Muy bien, ahora hablemos un poco de sueño y salud mental. El sueño se ha propuesto como un regulador emocional. Sabemos que si no dormimos correctamente, algunos trastornos psiquiátricos preexistentes pueden ser mucho más severos, podemos tener más recaídas a lo largo de nuestra vida e incluso podemos responder menos al tratamiento si no dormimos correctamente. Sabemos que la restricción o la privación de sueño va a exacerbar estos síntomas, incluso con una noche de dormir mal. Hay estudios que han mostrado que una sola noche de dormir menos de 6 horas aumenta las conductas violentas, disminuye la empatía, aumenta conductas de riesgo en general, aumenta el consumo de sustancias nocivas en estudios realizados con adolescentes, y esto finalmente pues va a afectar nuestra salud mental y física. Hay estudios que demuestran cómo durmiendo correctamente podemos tener un tratamiento coadyuvante sobre algunos trastornos psiquiátricos, particularmente insomnio, depresión y trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, al igual que con la microbiota y el sueño, pues el sueño y la salud mental también se afectan bidireccionalmente. Pacientes con trastornos psiquiátricos van a tener mayor queja de sueño y un mal dormir va a exacerbar los trastornos psiquiátricos preexistentes. Y bueno, en esta gráfica lo que observamos son la relación entre el tiempo total de sueño por noche y la prevalencia de algunos síntomas en adolescentes.
La línea amarilla nos muestra síntomas de depresión, la línea naranja, síntomas de ansiedad, y la línea roja, ideación suicida, presencia de ideación suicida. Y vemos la prevalencia de cada uno de estos síntomas y lo comparamos con las horas de sueño. Vean ustedes la clara relación. Aquellos jóvenes que duermen menos de 6 horas, la prevalencia de estos síntomas es mucho mayor. Y vean cómo va disminuyendo conforme aumenta el tiempo total de sueño, llegando a las 8 horas de sueño. Ese es un estudio realizado en el 2024. Sin embargo, ni poco sueño ni mucho sueño. Este estudio de acá correlaciona lo mismo, tiempo total de sueño, ¿no? Por noche. Y en las gráficas del lado izquierdo vamos a ver la satisfacción de nuestra vida, qué tan satisfechos estamos con nuestra vida. Y del lado izquierdo, el estrés emocional. Vean ustedes cómo aquellas personas que duermen 4, 5, 6 horas tienen un mayor estrés emocional y tienen una menor percepción de satisfacción de vida. Vean cómo tanto el estrés emocional como la satisfacción de vida va mejorando cuando nos acercamos a un promedio de horas de sueño entre 7 y 8 horas. Vean ustedes, entre 7 y 9 horas hay una disminución de estrés emocional. Lo mismo con una mejor percepción de calidad de vida cuando llegamos a este rango 7, 8, 9 horas de sueño. Pero también vean ustedes cómo cuando empieza a aumentar nuevamente el tiempo total de sueño, 9, 10, 11 horas, nuevamente aumenta el estrés psicoemocional y disminuye nuestra percepción de mejora de vida. Entonces, esto es un dato muy importante porque no se trata de dormir mucho, se trata de dormir el tiempo necesario y de la manera necesaria para que tenga un impacto positivo en nuestra salud mental. Este mismo artículo analizó el tiempo total de sueño y lo correlacionó con algunos trastornos psiquiátricos como o neurológicos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, bipolaridad, depresión, trastorno por estrés postraumático y algunos otros. Y vemos un patrón muy parecido. No en todo se ve tan alarmante como en las primeras gráficas, pero en general vemos cómo a mayor y menor horas de sueño son más los síntomas de estos trastornos psiquiátricos. Ok, en esta gráfica de acá vemos la prevalencia de trastornos de sueño con trastornos mentales. Ya les decía yo que pues, los pacientes con trastornos mentales también tienen más presencia de trastornos de sueño que población general. Entonces, de este lado estamos graficando la presencia de trastornos de sueño en diferentes circunstancias, pacientes con depresión, ansiedad y sin trastornos. Vean ustedes el porcentaje de trastornos de sueño en pacientes con depresión. Casi el 70% presenta trastornos de sueño. 58% de los pacientes con ansiedad presentan trastornos de sueño y sin ningún trastorno mental, ni sin ningún trastorno psiquiátrico, el 15%, que realmente tampoco es poco, el 15% es un porcentaje muy alto de trastornos de sueño en población general sin trastornos mentales. Y bueno, este estudio de acá nos muestra cómo a mayor severidad de un trastorno mental, también hay una mayor severidad a un trastorno de sueño. Por ejemplo, en este de acá que están graficando la depresión, vean ustedes cómo en pacientes con depresión severa, hasta el 83% de esta población presenta particularmente insomnio en este caso. Conforme va disminuyendo la severidad, también va disminuyendo la proporción de pacientes que presentan insomnio. En depresión moderada, el 68% presentan insomnio y en depresión leve, el 28%. Y esto lo podemos ver en diferentes patologías. Aquí está, por ejemplo, la ansiedad. Vean ustedes también cómo a menor severidad de la ansiedad también disminuyen los trastornos de sueño. De este lado tenemos la fobia social y de este lado tenemos el estrés. Pero, ¿qué es dormir bien? Bueno, dormir bien tiene que ver con el tiempo que dormimos, ya lo vimos, ¿no? Ni mucho ni poco. Dormir menos de 6 horas es contraproducente, pero también dormir más de 9 horas pareciera que tiene un impacto negativo en nuestra salud mental. Pues lo ideal, el promedio que tenemos que dormir es entre 7 y 9 horas.
El horario en el que dormimos es fundamental. De repente pensamos que, bueno, pues si mi adolescente o mi hijo infante duerme el tiempo que tiene que dormir, pues no importa que esté desfasado o que si va a la escuela en la tarde, pues se duerme a un horario inadecuado. No, es muy necesario dormir por la noche y mantenernos alerta en el día. Un horario adecuado es un horario en un adulto sano, joven, de 10 de la noche a 6 de la mañana, por ejemplo. Otro factor que tenemos que considerar cuando hablamos de un buen sueño es la arquitectura de sueño. Podemos dormir suficientes horas, pero si dormimos el 80-90% de un sueño ligero y tenemos un déficit de sueño de ondas lentas o de sueño MOR, vamos a tener un impacto en nuestra salud mental. Y por supuesto, descartar la presencia de cualquier trastorno de sueño. Ronquido, apnea de sueño, movimientos periódicos, alguna hipersomnia de origen central, cualquier trastorno de sueño que pueda impactar en nuestra arquitectura de sueño, en los horarios que dormimos y por supuesto en el tiempo total de sueño. Todo eso tenemos que fijarnos cuando hablamos de un buen dormir. Y bueno, pues la idea de esta charla es poner evidencia de cómo un buen sueño puede ser protector de la salud mental. Una buena alimentación y una microbiota saludable puede ser un protector de la salud mental y ambos van a afectarse mutuamente. Una microbiota saludable mejora nuestro sueño y un sueño saludable mejora nuestra microbiota. Así que, pues espero que esta información les sea de utilidad. Espero que cambien algunos hábitos que pudieran estar afectando tanto su sueño como su microbiota para promover una buena salud mental. Agradezco nuevamente la invitación y agradezco a todos ustedes por su atención.